Ciertamente el Señor nos bendice en gran manera con su gran amor. Y Él quiere que hagamos algo con ese amor. Una de las cosas que a Dios le interesa es que nos unamos en Él, que estemos unidos en su amor. Su amor no es solo para un caso privado, exclusivo. Su amor es para formar la comunión íntima con Él, con su pueblo, en unidad. Por eso en su palabra, la proclamación en Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 10, el Señor nos permite conocer que podemos en Cristo estar unidos en amor. Por eso nos volvemos a la palabra del Señor para que Él nos hable en lo más profundo de nuestro corazón en Colosenses capítulo 2, verso 1 al 10. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 10 nos dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos. Vamos a ver si leemos este versículo 2, que es el central del mensaje. A ver si todos podemos leer el versículo 2 de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, verso 2. Todos juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias, Señor, por esa palabra bendita y poderosa, porque tienes tú, Señor, recursos gloriosos para cumplir tu voluntad. Te invocamos, Señor, para que tú completes la buena obra. Haznos no solamente oidores, pero también hacedores de tu voluntad santa en Cristo Jesús. Amén. Este tiempo hemos estado celebrando el amor y la amistad, y sobre todo lo más importante es que perdure y dure, y que solamente es posible cuando estamos unidos en el amor de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios nos garantiza. Si lo hacemos en Cristo, si es posible que dure y perdure. Amén. Así el Señor nos habla en su palabra en esta mañana de la importancia de estar unidos en el amor de Cristo. Observe que Pablo habla a los colosenses y menciona también a los de la Odisea, porque este era un grupo de personas que nunca trató con él de cara a cara o personalmente, nunca vieron su rostro, pero sí oyeron de Pablo y del mensaje de Pablo, aún estando
con residencia carcelaria. Estaba preso en una casa que alquiló por 2 años. Y él no dejó de predicar el evangelio. Pero y no solo predicaba, dice que estaba con una actitud intercesora, que significa que estaba delante del Padre rogando por el bienestar. Observe cómo lo dice en los versos 1 al 3, él dice: quiero que sepáis cuán grande lucha de la raíz griega tiene que ver con un gran forcejeo, una gran batalla. No es que oraba de vez en cuando y después se olvidaba de los hermanos. No, era intensa, era una gran lucha de clamor y de intercesión. Y él explica en el verso 2 qué era el propósito. Dice, porque había mucha persecución. Pablo preso entendía lo que era seguir a Cristo podía costar la vida, la cárcel, las torturas, el castigo. Así que, ¿qué rogaba Pablo en el verso 2? Dice, 1, que sus corazones maltratados, que sus corazones quebrantados, que sus corazones sufridos fueran ¿qué? Consolados. ¿Cuánto no necesitamos la consolación de Dios en medio de nuestras luchas? Y qué bueno saber que hay alguien que está rogando a Dios para que nos dé consuelo, que no estamos solos en esa batalla. Por eso él dice, yo quiero que sepan de esta lucha, que aunque es mucha, tenemos un Dios que escucha. Y él menciona qué era su ruego, qué era su clamor en el verso 2. Dice, quiero consuelo en vuestros corazones, dice. Pero además de eso, ¿qué rogaba? No solamente que fuéramos consolados y nos quedáramos ahí aislados con nuestro dolor, con nuestro quebranto, con nuestro sufrimiento. Él dice, yo ruego por el consuelo de vuestros corazones, pero ¿sabe qué? Verso 2. Unidos en amor. No unidos en la calor o en el frío o en la incomodidad del tiempo. Si hay algo que nos puede dar una base fuerte para estar unidos, es el amor de Dios. ¿Cuántos sabemos esto? Si hay algo que puede fortalecer nuestra unidad, hermano, es que estemos unidos en el amor de Dios. Y por eso Pablo tenía este concepto en su oración. Consuelo, porque hay mucho que batallar, hay mucho que superar en nuestras limitaciones, en nuestros dolores y sufrimientos que a veces muchos hermanos ni saben que tenemos esas grandes cargas en nuestros corazones. Pero Pablo sabía que había un Dios que todo lo sabe, que cuánto necesitamos el consuelo de Dios. Aquí, hermanos, ¿cuántos pueden decir? Sí, necesitamos el consuelo de Dios. ¿Ah? Y entonces él intercede en esta oración y dice, dale consuelo. Pero después de ese consuelo, que no se queden ahí solitos, apartados en su dolor, en su tristeza. Venga, unámonos en amor. Este es el ruego. ¿Y qué más dice que es su oración intercesora? Hasta alcanzar, dice el verso 2. ¿Qué cosa? Hermanos, no es cualquier cosa, hermano. Es riqueza de pleno entendimiento, hermano. Es que cada vez que nos ponemos a estudiar la palabra, nos damos cuenta que, oh, tremendo, qué profundo, qué enseñanza. Y menciona el maestro esta mañana, y cuando estaba preparando esto, mira que me fui a esto, a ver, y encontré esto otro. Y es que hay mucha riqueza en los recursos del entendimiento de Dios. Entonces, en esta oración no es de que, bueno, que sepan algo de Dios, o que sepan un poco de la palabra de Dios, o que entiendan más o menos. No, el ruego aquí es que se alcance ¿qué cosa? De todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Para qué tanta información si no entiendo nada? Decía el eunuco que iba en el carruaje. Y leyendo y leyendo y leyendo, y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien?
Y así Pablo, entendiendo esto, que puede haber mucha información, mucho conocimiento, pero la sabiduría de Dios para alcanzar el pleno entendimiento de toda la riqueza. Ustedes se dan cuenta de la dimensión de esta oración. No es cualquier cosa y que agarren un poquito de conocimiento. No, no, no. La oración es intensa para que se alcancen todas las riquezas. ¿Cuántos creen que Dios tiene mucha riqueza de entendimiento que puede darnos? Así es. Entonces Pablo dice, a eso es que yo voy en mi clamor por ustedes. Yo lo que quiero es que alcancen de toda la riqueza el pleno entendimiento. ¿A fin de qué? ¿Ve que él habla claro del propósito? ¿A fin de qué? Cuando usted profundiza el aprendizaje de la enseñanza de Dios, usted puede alcanzar lo que dice la última parte del verso 2 de Colosenses capítulo 2. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuántos aquí ya saben todos los misterios de Dios y de Cristo? Entonces yo puedo aceptar la oración de Pablo y decir, sí, dale Pablo, que yo todavía necesito alcanzar más de ese pleno entendimiento de los misterios de Dios y de Cristo. Es una válida oración. Y saben que Pablo no era el único que oraba así. El maestro de la oración oraba así. A quien le pidieron enséñanos a orar. Mira cómo fue su última oración con este mismo concepto de profundidad en la unidad del amor. Dice Juan capítulo 17 versos 20 al 26. Miren Juan capítulo 20 versículo 20 al 26, una oración intercesora como la de Pablo. De alguien debió haber aprendido a orar con esta intensidad. Jesucristo, en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, 20 al 26, veamos el ejemplo modelo de una oración intercesora. En Juan 17, 20 al 26 dice así, la bendita y gloriosa palabra de Dios. Si ven, algunas Biblias están escritas en rojo, significa que ¿quién está hablando allí? ¿Quién está orando allí? ¿Quién está rogando allí? Dice más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Y miren el énfasis, cuántas veces se repite esta expresión, para que ustedes vean la importancia. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Otra vez, uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Qué dice ese versículo? Que tú me enviaste. Vamos por el versículo 22, hermanos. Sigan la lectura, por favor. La gloria que me diste, que es lo que nosotros debemos animar a la gente a saber. Nosotros no nos reunimos, nosotros no nos unimos para rutina religiosa. Vamos al templo y vamos al culto y se acabó. No. Nosotros andamos buscando que Dios se glorifique en medio nuestro, porque esa es la propuesta de Dios. Dios nos invita a su santuario, Dios nos invita a la unidad para que Él se glorifique y nos muestre su gloria. Mire cómo está escrito en la palabra de Dios. La gloria, verso 22, que me diste, yo les he dado para que sean ¿qué? Otra vez. Uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué cosa? No algo de unidos, no medio unidos. Si yo conozco a ese hermano, yo sé quién es. No, que seamos integrados como un cuerpo de Cristo. Uno solo, dice el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me... Oh, bendita sea la palabra de Dios. Porque el Señor nos quiere unidos en su amor. Jesús se lo está diciendo ahí, el propósito de estar unidos no es solo que estemos en calorcito o con frío. No, no.
Es más que eso, es que el mundo sepa que Jesucristo vino. Dice, esa unidad en amor es para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has. Bueno, si hay algo que a mí me gusta saber es que Dios me ama. ¿Cuánto le gusta saber que Dios le ama? Mira, el propósito de la unidad es que usted sepa que Dios le ama. ¿Usted cree que está de más que proclamemos que Dios nos ama, hermano? No está de más. Es tan saludable para nuestra fe y nuestro confort espiritual, emocional y físico. Dice, esto es tan importante para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. También a mí me has amado. Verso 24. Padre, sigue la intercesión. Aquello que me has dado, mira lo que yo quiero. Yo quiero que donde yo voy, ellos estén conmigo. ¿Para qué? Hermano, cuando la palabra se repite, esta es la expectativa más importante que se repite, la unidad, y que veamos qué cosa dice Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos cuando lleguemos a su presencia? Yo quiero que estén conmigo, pero para que ellos vean, verso 24, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Solo Dios puede estar antes de la fundación del mundo. Y si todavía alguna persona tiene duda de que Jesucristo es Dios, Él lo sigue aclarando. Padre justo, verso 25. El mundo no te ha conocido pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? La esencia de nuestra relación con Dios. Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que cuando alguien le dice que oye, no es tan fácil amar a todo el mundo, aún a nuestros enemigos, pero si lo hacemos en Cristo, por eso Él insiste, en Él sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Y esta es la vivencia que Pablo está convidando, volviendo a Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Ahora ustedes van a ver cómo Pablo refleja cómo se puede vivir en esta plenitud y que hay cosas que hacer. Él nos recuerda que hay intercesión, que hay clamor, que hay alguien orando por nosotros, por nuestra unidad en el amor de Cristo. Pero hermano, eso no es para que nos quedemos con el amor de Cristo ahí bien guardadito. Hay algo que hacer para desarrollar esto. Y es lo que explica en los versos 4 al 7, cuando dice Colosenses capítulo 2. Y esto lo digo para que no os engañen con palabras persuasivas, porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Por ahí arranca todo. Cristo el fundamento, Cristo la roca. Y en el verso 6 ahora viene la acción más profunda. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Andar quiere decir mientras vamos andando, caminando, haciendo mandado, trabajando, lo que sea, pero siempre en Cristo. Amén. Estoy diciendo, ahí hay algo que hacer. No solamente hay que, bueno, que
Pablo está orando por nosotros, Cristo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, pero hay algo que hacer, es andar en Cristo. Verso 7. Arraigados, como cuando se construye un edificio bien alto. ¿Usted sabe qué se hace para construir un edificio bien alto? Se asegura de llegar a algo sólido. Si hay roca abajo, se busca anclar. Arraigado tiene que ver con anclar. Llegar a lo profundo donde está lo sólido. Cristo es la roca sólida y conmovible por los siglos. Y entonces dice arraigado ahí. ¿Qué hay que hacer después que estamos en Cristo arraigados? Sobreedificados en Él, que es una constante. Es algo que uno hace y sigue haciendo para crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ve que hay algo que hacer, hermano. Esta unidad no es tropezarse con los hermanos y quedarse allí. Hay algo que hay que trabajar, igual que la paz. La gente dice que la paz es quedarse quieto y no falta nada. No, la paz es la estabilidad que Dios te da, aunque haya tormenta, llueve, trueno, relampaguee. Tú vas a obedecer al Señor porque tú sabes que Él está contigo. Y entonces Él está diciendo, esto es un tema de arraigado y sobreedificado. Sigue, no, ya yo estudié bastante, pastor, yo no tengo nada que estudiar. Usted sabe que todos los días se puede aprender algo en la palabra del Señor. ¿Quién aquí sabe esto? Así es. Entonces, por eso Él insiste, es sobreedificado. Ya yo aprendí, pero puedo seguir aprendiendo más porque el Señor sigue revelando su sabiduría. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Así es. Y entonces Él dice sobreedificados, ¿sí? En Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermano, esto no es solo acumular información, conocimiento, estudio bíblico, no, más que eso, es vivirlo, es practicarlo, es vivir en acción de gracia. De gracia recibimos, de gracia damos, y alabamos al Señor y damos acción de gracia al Señor. Es una constante a la que el Señor nos habla en su palabra. Y Pablo dice aquí, luego nos lleva a la tercera dimensión para alcanzar y disfrutar algo a plenitud. La tercera dimensión está ahí en el verso 8 al 10. Dice, mira que, porque hay mucha información también distorsionada. ¿Ustedes han oído de eso? De versiones de conspiración y información tóxica que te pone a dudar de tus fundamentos de la fe. De eso hay en cantidad industrial. Entonces Pablo le dice, mira, tengan cuidado con todo ese entusiasmo que ustedes pueden tener de estar unidos en amor, edificados y sobreedificados, pero tengan cuidado, verso 8. ¿Qué dice? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Hermano, hay muchas supersticiones y muchas cosas que tocan madera y hacen de todo para librarse de los malos espíritus, de mal de ojo. Y tengan cuidado de estar enredados en ese tipo de tradiciones humanas, de hombres, filosofía hueca. Así lo describe Pablo, dice, conforme a los rudimentos de este mundo, que todo el mundo lo hace. Y por eso será agradable a Dios, no necesariamente. Así que la sutileza y la confusión y las tradiciones de hombres que son conforme a los rudimentos de este mundo, y donde usted hace el contraste, termina el versículo 8 diciendo, donde usted compara todas esas supersticiones, conspiraciones y teorías y compárenla con Cristo, dice. Eso es lo que haría Cristo. Jesucristo haría todas esas cosas. Buscaría la suerte, la lotería y le lean las manos, los pies y los ojos y las cartas de tarot. Y eso es lo que haría Cristo. No. Entonces usted contraste todo eso con Cristo. Haga lo que Cristo haría. Ponga su plena confianza en Cristo. Sean imitadores de Cristo, no de los hombres. El hombre falla, Cristo no falla. ¿Cuánto sabe esto? Así es.
Entonces no busque soluciones donde no hay certeza. Pero en Cristo hay certeza. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no falla, hermanos. Prueba a Cristo. Si lo pruebas todo y todo te falla, decía Pablo, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel. Irá contigo hasta el final. Si lo pruebas todo y todo te falla, prueba al que no falla. Es Cristo. Él te puede guiar a la victoria segura. Y termina en los versos 9 y 10 diciendo, porque en Él habita corporalmente, es que no algo, no un poco. Hermano, si usted entiende el llamado de Dios a una vida abundante y con propósito, que Dios te está llamando a vivir una vida de plenitud, Cristo puede hacer eso. Si hay un hueco en tu vida, llénalo del amor de Dios. En la escuela decíamos llénalo de amor, pero el amor de Dios es el que quiere fortalecer nuestra unidad para llevarnos a una experiencia plena, dice el verso 9, porque en Él habita. Y si usted observa, esa palabra está escrita con una D mayúscula, que significa que Cristo es Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente Emmanuel, Dios con nosotros. La deidad, ¿qué significa? Que Él es Dios. Y Él está diciendo, mira, no dependa de todo lo que dicen por ahí, lo que yo oí que dijeron, que yo creo que... No. ¿Qué dice Cristo? Cristo, al ser tentado, citaba era las Escrituras, su palabra. Y Él quiere que tú sepas que tú no estás buscando un recurso de más o menos. Es un recurso donde habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Usted no cree que eso es algo bueno, saber que en Cristo tenemos todos los recursos del todopoderoso Dios? Así es. Prueba a Cristo. Y termina en el verso 10 diciendo, y vosotros no se dejen engañar, que ustedes son muy poquitos, ustedes tienen muchas debilidades, ustedes tienen muchas faltas, ustedes le fallan mucho a Dios. No, ustedes no van para ningún lado. No crea esa mentira del diablo. En el verso 10 dice lo que proclama el salmista en el Salmo 23. Nos dice, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No importa quién gobierne. El imperio romano era muy duro, muy cruel. Y yo siento a muchos compatriotas y compañeros y amigos que están perturbados, asustados. ¿Qué va a pasar? Mientras Jesucristo siga siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios va a cumplir su propósito en ti, porque tú en Cristo estás completo. No te falta nada. Jehová es mi pastor. Entonces Cristo vino para que tú tengas esa plenitud de confianza. Nada me faltará si Cristo está conmigo, si Dios es con nosotros. Este es el ruego de la unidad en el amor de Cristo. Dice, mire, háganlo porque hay un propósito más grande que nosotros, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Háganlo porque Jesucristo está garantizado que el que está en Él está completo. Verso 10. Yo sé, decía Pablo, yo estoy persuadido que aquel que empezó la buena obra, Filipenses 1:6, la va a perfeccionar. Él no hace trabajo a media. Por eso el versículo 10 es un regalo de Dios para ti, para que tú busques esa unidad en el amor de Cristo, porque hay una promesa fiel de Dios que nos dice, mira, y vosotros estáis completos en Él. No se deje ningunear del enemigo. No, que ustedes no van para ningún lado. ¿Qué va? Cuidado, usted como la casa del abonero,
que no rebala acá y no va para ningún lado. Mentiras del diablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros en Él estamos completos, dice su palabra. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos se atreven a levantarse esta mañana y decir, Señora, completa tú la obra? Sí, Señor. Donde yo no puedo, tú sí puedes. Así es. ¿Cuántos se unen con el pastor esta mañana y se levantan y dicen, pueden faltar muchas cosas, pero que no me falte tú, Señor? Contigo hay victoria. ¿Cuántos se ponen de pie y dicen, Señor, tu amor es más grande que mi error? Señor, la unidad no puede ser posible si no lo hacemos en el amor de Cristo. Haz fluir tu amor, Señor. Haz fluir tu amor. En medio de nosotros, que nos podamos amar sin barreras, entrañablemente. Así como tú nos amas, Señor, tú nos dices que te amemos a ti con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mundo quiere saber quiénes somos cuando nos reunimos en tu nombre. Que vean tu amor, Señor. Que vean cuánto tú nos amas y nosotros nos amamos en Cristo Jesús. Para que le crean a Cristo. Para que seamos firmes en la roca en Cristo para ser edificados y sobreedificados. Para que las presiones de este siglo no nos roben el gozo que hay en Cristo Jesús. Oh, buen Dios, tú eres tan bueno con nosotros. Y te hemos fallado muchas veces y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Porque tu misericordia es nueva cada mañana y para siempre. Pero, Señor, enséñanos también a amar y a perdonar como tú nos amas y nos perdonas. Tú nos instruyes en tu palabra. Que esta es la esencia de la comunión evidente de Dios. Que podemos amarnos y perdonarnos. Cuando nos sentimos defraudados, quebrantados y traicionados, aún allí podemos amar y perdonar porque tu amor nos enseña. Gracias, Señor, que hay recursos, hay de dónde poder amar y perdonar porque tú fluyes en nosotros. Señor, continúa fluyendo para que en el Maús se vea la gloria tuya, Señor, no la de los hombres, que la gente pueda saber que Cristo reina en medio de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.